Ni una semana tiene que Donald Trump ganó y arrasó en la elección en Estados Unidos y se van perfilando ya distintos escenarios. Hay varios frentes abiertos, marcadamente estos que hablamos, por supuesto está el terreno económico y comercial, pero la seguridad, combate al narcotráfico y la migración aparecen como asuntos que ocupan seguramente cada vez con mayor determinación a Donald Trump, ya en el ejercicio de su gobierno a partir de enero próximo. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Siempre es un gusto, Manuel. Muy buenas noches. Alberto Beña. Manuel, buenas noches. Qué gusto, Sergio, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Sergio, Alberto, un placer. Muy buenas noches. Pues no va a estar fácil la cosa, No Sergio. va a estar fácil y está claro por las designaciones que está haciendo el presidente electo Donald Trump en todos los campos, porque empezó por la parte comercial, pero no ha definido todavía qué papel va a tener, pero le ha pedido públicamente a Robert Lighthizer que ocupe uno de los cargos importantes. Robert Lighthizer quiere ser secretario de Comercio, quizás termine otra vez en la oficina del representante comercial, pero de todas formas es un proteccionista muy fuerte. ¿Participó él en la renegociación o en...? Pero ahora va a tener otras órdenes. Tendremos que ver qué le pide el presidente Donald Trump a Lighthizer, pero de todas formas, en materia comercial es un duro. En materia de la frontera, Tom Homan, que fue director de ICE, Immigration and Customs Enforcement, pues es durísimo, no es duro, es durísimo. Es esta persona que en un momento dijo que él estaba separando a los padres de los hijos cuando capturaba a inmigrantes indocumentados para mandar un mensaje de que no trataran de cruzar la frontera. Y cuando le preguntaron que si eso no era violatorio de los derechos de los niños, lo que dijo es exactamente lo que hacemos cuando metemos a un padre en la cárcel, lo separamos de sus hijos, de manera que no hay nada de qué preocuparse. Michael Waltz, durísimo también, que va a ser el nuevo asesor de Seguridad Nacional. Stephen Miller, que está siendo nombrado como subjefe del staff de la Casa Blanca, también es un hombre de derecha, es un hombre además pues que conocido también por sus posiciones antiinmigrantes. En fin, realmente todos los que están siendo designados. Bueno, y Marco Rubio, que todavía no está la designación, pero ha sido de los mayores críticos de México en caso de llegar al Departamento de Estado, nos va a pesar. Las piezas del ajedrez no están acomodando muy en favor de México. No, y era evidente que no se iban a acomodar a favor de México. Ahora, lo que hay que definir, sobre todo con estos nombramientos y los que vendrán, porque faltan muchos nombramientos, es desde nuestro punto de vista, es cuáles son los capítulos fundamentales. Y sí, yo creo que, como dice Marcelo Ebrard, hay que tomarlo con sangre fría, pero hay que tomarlo también con mucha inteligencia y asumir que los temas centrales para Trump sí va a utilizar lo económico, pero para él el tema de campaña, en 10 de cada 11 intervenciones en los últimos 11 días de campaña, habló de migración y habló de México. Y habló del programa de deportación masiva. Corman es el que ya venía, desde julio venía hablando de cómo iba a organizar el plan de deportación masiva. Entonces, ese va a ser un capítulo fundamental y lo hemos dicho en muchas ocasiones. México tiene una ventana de oportunidad, para decirlo de alguna forma, de aquí al 20 de enero, para tomar una serie de decisiones que tendrán que prepararse para esa llegada el 20 de enero de Donald Trump y de todos estos personajes al gobierno de Estados Unidos. Y hay que tomarlo con seriedad. Cuando uno ve las noticias de este fin de semana, masacre en Querétaro, masacre en Cuautitlán Izcalli, como 17 muertos en Sinaloa, otro ataque en Michoacán con 3 muertos, el asesinato de un contraalmirante en Colima. Nos podrá gustar o no, pero los argumentos de Donald Trump se fortalecen. Claro. Es un Estado debilitado. Entonces, tenemos que tomar muy seriamente el tema de seguridad, muy seriamente el tema de migración, porque a partir de eso se van a hacer las cosas. Y para sintetizar, todo eso lo tenemos que poner en un marco que me parece que el gobierno federal no termina de asumir completamente, que es que somos América del Norte y que tenemos que estar en términos del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
si comenzamos a tomar decisiones que no estén en ese marco, como la desaparición de organismos autónomos, el tema incluso judicial, los temas de agricultura, el apoyo a Cuba. ¿Qué tanta gracia tú crees que le va a hacer a Marco Rubio, claro, el apoyo a Cuba? Si no comenzamos a tomar esas decisiones y ponemos nuestra política, ahí está nuestro destino geopolítico, geográfico, económico, nos va a ir mal, inevitablemente. Inevitablemente, y además el diagnóstico de Trump está clarísimo, dicen por ahí que el que avisa no traiciona, y estamos sobreavisados porque lo ha dicho cuantas veces ha podido el próximo presidente de Estados Unidos. Así es, Manuel. Y creo que cada política del gobierno de Donald Trump en estas tres áreas vitales de la agenda bilateral va a correr por su propia cuenta bajo un responsable, como los acaba de citar Sergio. Pero también creo que es importante prever que va a utilizar algunos ámbitos de la agenda bilateral para lograr sus objetivos en otros. Es decir, en materia arancelaria encuentra una herramienta de enorme presión para exigir, demandar, como lo va a hacer, la contención de los flujos migratorios. O sea, no es que al momento de revisar el TEMEC se quede únicamente en el terreno de lo comercial y económico. Ahí va a cruzar migración y seguridad también. Sin duda, y hay que recordar que somos muy vulnerables en muchos frentes. Se habló aquí de defender la soberanía haciendo refinerías. Bueno, un país no puede ser soberano si depende en materia de gas natural, pues de Texas, ni siquiera de Estados Unidos, de Texas. Podrían de pronto decir, vamos a poner un derecho al precio de exportación del gas, que además les resulta a ellos baratísimo, de tal forma que con eso podamos fondear atención a inmigrantes ilegales o para tomar medidas de cuidado frente al fentanilo que viene de allá. Es decir, hay que entender que está muy articulado su paquete, lleno de falsedades, de exageraciones, de posiciones radicales, pero está muy articulado y por eso lo vendió bien al electorado. Y una cosa más, esta va a ser la política que va a acabar de consolidar los populismos y los nacionalismos hoy en boga en el mundo. Es decir, tampoco hay que salirnos del escenario internacional, además de la relación bilateral y de América del Norte, que es clave, hay que ver lo que está ocurriendo en el mundo. Y si no se tiene desde el gobierno mexicano una visión estratégica de estas nuevas condiciones y se actúa en consecuencia, y en cambio se toman decisiones dogmáticas, ideológicas, de verdad que las cosas se pueden complicar mucho. Porque hasta ahora lo que hemos escuchado es, digamos, cierto positivismo del lado mexicano. Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, hemos platicado con ellos, la propia presidenta, diciendo no hay de qué preocuparse y apostando a los argumentos y a la razón, a la lógica de los números, que en efecto el TEMEC ha sido beneficioso para México y Estados Unidos. Pero ahí no se agota una presidencia como la de Donald Trump. Tiene razón Marcelo Ebrard cuando dice que hay que tener la cabeza fría, pero no olvidemos para qué sirvió su cabeza fría en el primer periodo de gobierno de Donald Trump. Sirvió para que llegara y le dijeran, pues tienes que usar la Guardia Nacional para impedir los flujos de migrante, que él dijera que eso era imposible y que regresara después, como lo ha contado el propio Trump, con la cola entre las patas para decir pues lo que ustedes digan y además nosotros pagamos por ello. Eso es lo que dijo Donald Trump. Marcelo Ebrard podrá decirnos que no es cierto, pero en términos prácticos empezamos a usar a la Guardia Nacional en lugar de para proteger a los mexicanos, para servir de border patrol, de patrulla fronteriza para los Estados Unidos. Me parece muy importante, Alberto, esta mención que haces al tema de la soberanía. A ver, estrictamente hablando, la estructura geológica de Texas es igual a la estructura geológica de Coahuila, de Nuevo León. Nosotros podríamos estar produciendo ese gas. ¿Por qué no estamos produciendo ese gas? Porque también en nuestra ceguera dice que para proteger nuestra soberanía hemos prohibido el fracking, claro, y el gas se produce por fracking. Entonces, a pesar de que tenemos la misma estructura geológica, de que ya los estadounidenses hicieron todo el trabajo para desarrollar una tecnología de fracking que sea amigable, razonablemente amigable con el medio ambiente y que es muy productiva y que ha hecho de hecho del fracking el instrumento para fortalecer la soberanía de Estados Unidos en materia petrolera y de gas, pues no, aquí nosotros está ya en la lista de las iniciativas que se van a dictaminar, prohibir el fracking a nivel constitucional.
O sea que nosotros mismos estamos debilitando nuestra soberanía. Y a ver, acaba de salir esta semana pasada la resolución de este comité ahí del Tratado de Libre Comercio sobre el tema del maíz genéticamente modificado y el glifosato. Es el maíz que consumimos desde hace décadas y el que producimos y el que importamos, y es un tema terrible con Estados Unidos porque dependemos del maíz de Estados Unidos, y es otra vez un tema ideológico que va en contra de nuestros intereses. Es muy importante lo de la soberanía, pero a ver, la soberanía es que nosotros controlemos nuestras fronteras. O sea, si no tenemos control sobre la frontera sur, estamos violando nuestra soberanía. Si puede entrar quien sea en la frontera sur y no tenemos control de la frontera sur, como hoy no lo tenemos, estamos violando nosotros mismos nuestra soberanía. Si no tenemos control sobre regiones del país que están siendo controladas por grupos criminales, estamos violando, nosotros mismos estamos violando la soberanía del país. Si tomamos medidas que van en contra de nuestros intereses, como es en el tema energético, como es en el tema de agricultura, como es en muchos ámbitos, y estamos violando capítulos del TEMEC, que es el instrumento más importante que tenemos, estamos violando la soberanía. Ya han dicho demócratas y republicanos, y con Trump va a ser mucho más duro todavía, que como parte de la renegociación del TEMEC, como acuerdo paralelo, tiene que haber un acuerdo trinacional en términos de seguridad con Canadá, Estados Unidos, un poco como este acuerdo que tienen con Gran Bretaña, Australia y demás, de compartir inteligencia e información. Y yo creo que va a ser inevitable, pero además es en nuestro beneficio. Oh, sí. No es como una imposición, va en nuestro propio beneficio. Nomás que aquí partimos de la desconfianza y de la descoordinación, en ese terreno particularmente, de la seguridad. Y lo dijo Donald Trump en alguna entrevista reciente, lo dijo cuando recién, digamos, iniciaban ya formalmente las campañas en Estados Unidos, lo dijo a Fox News. En México los cárteles de la droga lo controlan todo y podrían quitar al presidente en 2 minutos. Por eso es que no se les ataca. Ahí está también su diagnóstico y ahí está también parte de lo que habrá que sobrellevar ya en el ejercicio de gobierno y de esta relación bilateral con Estados Unidos. No confía en México y no confía en las autoridades mexicanas. Claro, incluso los demócratas lo demostraron con el caso Mayo Zambada y los republicanos van por mucho más. ¿Qué podemos esperar? Creo que los personajes que ha designado van a tomar, por instrucciones de Trump, medidas ejemplares. Creo que van a querer dar ejemplos que cumplan a su electorado, que cumplan sus expectativas, por qué votaron por Trump. Me parece que va a haber un ejercicio de deportaciones, no sé qué tan masivas, no puedo saber a qué extremo lleguen, pero lo van a hacer. Van a recuperar el programa de Stay in Mexico, sin duda, para que sea tercer país seguro, y los flujos de migrantes en tránsito, aunque no se le llame así. Es nuestra cubierta. Es que no somos tercer país seguro. Bueno, pero actuamos como tercer país seguro. En el libro de Mike Pompeo, ¿no? Explica que Marcelo le pide que, por favor, que no lo digan, que no le pongan título. Oye, incluso en los beneficios económicos que podría conllevar, digamos, acogerse a una figura de esas características, ¿no? Ni siquiera. Pero los tendremos. Tom Homan va a decidir hacer muestras ejemplares de deportaciones, sellar frontera, que también va a afectar el flujo, el tránsito comercial, como ya ha ocurrido. Sí. Y lo que vamos a tener es una presión brutal para México, sobre todo en su zona fronteriza del norte. Ya la tenemos en el sur fuera de control, pero en el norte la presión con todas esas personas que sean regresadas y las que no puedan ya pasar de quienes son migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. Mira, hay un tema que no es menor. Hay comentaristas y personajes de la 4T, generalmente de las alas más radicales, que han llegado a decir en estos días que es una oportunidad también para México el tema que se endurezca Trump, porque entonces podríamos tener una política más autónoma y más independiente de Estados Unidos, una idea de acercarse a los BRICS, ¿no? Brasil, la India, Sudáfrica. Pero no estamos en esa situación geopolítica ni económica. Nuestra región es América del Norte. Mataría a Brasil
por tener una frontera de 3.000 kilómetros. Por ser el principal socio comercial de la economía más grande del Brasil mundo. O cualquier otro país del mundo. La India tiene otras características, más allá de que sea un gobierno también populista, el de Modi. Ellos tienen en China y en Rusia y en el resto de Asia un mercado que puede hacer muchas cosas, pero nosotros estamos en la frontera con Estados Unidos, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Si no asumimos eso como nuestro principal capital para poder hacer toda una enorme cantidad de cosas, estaríamos equivocados. Y más diría yo, en ese caso lo que tendríamos que hacer es, si tenemos que ser los aliados de Estados Unidos, porque no nos queda de otra, pues entonces hay que tomar medidas para fortalecer nuestra soberanía. ¿Cuáles son esas medidas? Permitir el fracking y empezar a explotar nuestro gas y nuestro petróleo para volvernos fuertes como Estados Unidos. Usar la tecnología también, la biotecnología, maíz transgénico. México fue el gran granero del mundo en los años 20, en los años 30, antes de la reforma agraria. Lo podemos ser otra vez, por supuesto, pero para eso tenemos que aceptar los avances tecnológicos, porque cualquier país que se niegue a aceptar los avances tecnológicos, simple y sencillamente no va a llegar a ningún lado. O somos parte de la aplanadora de la tecnología, o somos parte del camino. Pues sí. A ver, uno de los temas de Biden era que la gran industria de superconductores que está en Taiwán se instalara en México, que en la es muy frontera. difícil, pero por lo menos deberíamos abrirla, y no lo vamos a poder hacer si no tenemos electricidad, por ejemplo, y no tenemos electricidad de calidad y electricidad limpia. Tanto frentes abiertos y peleándonos con la realidad. Y dejamos de consumir entonces, de usar glifosato. Un absurdo, cuando en la Unión Europea lo acaban de prorrogar por 10 años más porque es el único herbicida útil para proteger los cultivos, y entonces pues tendremos que importar granos cultivados con glifosato. Es decir, ¿Qué hacemos con el maíz transgénico? Absurdo. Con el Lo maíz. prohibimos aquí y lo tenemos que importar de Estados Unidos. exactamente. No se vale, ¿no? En fin, pues suerte. Suerte para todos, para México, para la presidenta, para la relación bilateral. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Pásalo.